Hola, bienvenidos a Bloomberg Línea y hoy vamos a analizar este lunes festivo lo que ha pasado en Colombia hace unas horas. Gustavo Petro es el nuevo presidente electo del país y es el primer presidente de la izquierda que gobierna, que va a gobernar a partir del 7 de agosto. Para analizar todo el contexto y el impacto en la economía de esta situación que vive Colombia con Gustavo Petro presidente, pues tenemos acá un panel muy interesante con María Mercedes Cuellar, excodirectora del Banco de la República. También contamos con la presencia de Jorge Bedoya, presidente de la SAC, y el colombiano Felipe Hernández, que hace parte del equipo de Bloomberg Intelligence, que nos van a contar sobre su análisis de lo que ha pasado en Colombia en las últimas horas. Y bueno, para comenzar este panel, María Mercedes, cuéntenos cuál es su lectura que ha hecho no solamente de la campaña, sino de ayer del discurso de Gustavo Petro, y cuáles son esas primeras ideas sobre el gobierno de Gustavo Petro. Gracias, Andrés. Pues primero me parece que pues, la lectura de las elecciones muestra un país totalmente polarizado, que es importante que Gustavo Petro ayer, dentro de la presentación que hizo una vez que quedó elegido, fue buscar la unidad, que quería buscar la unidad, que quería gobernar compartidamente, que quería oír a todo el mundo. Yo creo que eso es un buen inicio, porque realmente la división que hay tan grande en el país pues lleva a que estemos pues prácticamente la mitad del país en guerra con la otra mitad. Por el otro lado, tenemos una situación bien extraña, pues que fue lo que llevó a que Rodolfo Hernández también casi llegara a la presidencia, que es de insatisfacción con las instituciones, insatisfacción con los partidos políticos, una rebeldía grande que además detrás de, sobre todo de Gustavo Petro, yo creo que tiene unas expectativas gigantescas que fueron alimentadas desde las redes sociales. Yo no sé hasta qué punto se hubiera dimensionado realmente y cómo van a hacer para hacer compatible las expectativas que se crearon con lo que se puede hacer objetivamente hablando. Eso pues vamos a verlo pues, probablemente más hacia adelante. Pero sí hay una cosa importante, me parece que el gobierno tiene que aclarar rápidamente como a dónde se va a mover, poco de golpe de cantando quiénes van a ser sus ministros para ver con quién puede ser el diálogo y ver cómo se baja un poco la incertidumbre tan grande que hoy hay, porque nadie sabe realmente los planteamientos que hizo Petro durante la campaña pueden llegar a ser muy agresivos o no, dependiendo realmente, como de muchas cosas. Primero, del punto que mencioné antes, es que quiere hablar con todo el mundo, quiere hacer un gobierno compartido, y por el otro lado, puso un límite ayer en la presentación que hizo, que me pareció muy importante y complejo, que es la importancia del crecimiento del Producto Interno Bruto. Es más, dijo que eso era importantísimo porque si no, no podía distribuir. Eso le pone unos límites a muchas de las políticas que pueden ser desbordadas, con las que todo el mundo está un poco asustado, que puede ser bueno y en la medida que este tipo de cosas sí se cumplan. Ahora, yo creo que sí tenemos una incertidumbre grande, que es importante despejarla muy rápido. Gracias, María Mercedes. Doctor Bedoya, cuénteme cuál es la lectura de las elecciones, de lo que pasó en esta campaña y para usted, ¿por qué ganó Gustavo Petro? Lo primero que hay que decir es que el resultado de la campaña es un agotamiento, yo creo, de la clase política tradicional. Cuando uno mira el mapa del resultado de las elecciones y dónde estuvo la votación de Gustavo Petro, pues son los lugares más pobres de nuestro país y más atrasados, la periferia, como la llaman los analistas. Tercero, indiscutiblemente esta fue una campaña muy emotiva y que tocó a través de las redes sociales de una manera diferente a lo que sería una campaña basada en un programa o en programas de gobierno. Pues si uno mira quiénes fueron los candidatos al final del día, fueron candidatos que se dedicaron en sus discursos a tocarle el corazón a la gente con medidas que pueden sonar populistas unas, otras inviables. Y yo creo que ese es el resultado que hoy tenemos como colombianos. Por supuesto, el país amanece igual de dividido.
Aquí prácticamente es la mitad del país que quería que Gustavo Petro fuera presidente y la otra mitad no quería que fuera así. Y ahí es donde viene ya este mes larguito, un poco más que hay de aquí al 7 de agosto, en los puentes que Gustavo Petro como presidente electo quiera tender con quienes no votaron por él y sobre todo en la manera en que va a gobernar, porque cuando uno ya es elegido presidente, es presidente de todos los colombianos, no solamente del 51% que votó por él. Y yo creo que eso es lo que deberían tener presente en esa ya poscampaña y ahora que van a armar gobierno y por supuesto que van a querer tener las mayorías en el Congreso. Y mucho de eso obviamente terminará generando tranquilidad o intranquilidad hacia el aparato económico de nuestro país en materia de las relaciones internacionales, más allá del mensaje latinoamericano que él quiso enviar. Indiscutiblemente, gobernar es muy distinto a hacer campaña y yo creo que esa es la estrellada que cualquiera que hubiera sido el resultado de la elección tendría a partir del 7 de agosto. Y por eso nosotros desde el sector productivo lo que ofrecemos es nuestra disposición y tomar la mano de ese llamado al diálogo que él hace, a ese cambio real que él propone, pero con la sensatez que implica diseñar políticas públicas que le sirvan al país, porque ya no estamos en los mensajes políticos de una campaña, sino ahora hay que aterrizar en la realidad, en los problemas que viven día a día los colombianos, y 4 años hay que aprovecharlos al máximo, ojalá para que le vaya bien a Colombia. Gracias, doctor Bedoya. Ahora vamos desde Nueva York. Felipe Hernández, colombiano de Bloomberg Intelligence. Cuénteme cuál es su lectura de por qué ganó Petro. Sí, Andrés. Bueno, yo coincido con María Mercedes y con Jorge sobre por qué en la segunda vuelta de estas elecciones terminamos con dos candidatos como Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Claramente, dos candidatos que representan un cambio frente a lo que históricamente ha sido la política la política en Colombia. Claramente los resultados, no solo el resultado final con la elección de Gustavo Petro, sino nuevamente el hecho de cuáles eran los candidatos que se tenían para la segunda vuelta, muestran que efectivamente hay un agotamiento, una creciente desilusión entre las personas con los partidos políticos tradicionales, los políticos tradicionales, la forma en que se ha venido haciendo política en Colombia y donde mucha de la gente se siente o siente que no está siendo representada o que sus intereses no están siendo escuchados por esa clase política y en ese sentido es relativamente lógico y entendible porque en la segunda vuelta terminamos con estos dos candidatos y porque en últimas Gustavo Petro salió elegido. A mí lo que me impresiona de alguna manera es como en un país como Colombia, donde prácticamente a diario cuando la gente sale a la calle se encuentra con los 2,5 millones de venezolanos que hoy en día viven en Colombia, que han sido desplazados y que terminaron viviendo en Colombia o que tuvieron que salir de Venezuela a consecuencia de unas políticas económicas y de un desgobierno durante las últimas 2 décadas, como teniendo esa visión todos los días tan clara de a dónde pueden desembocar algunas de estas propuestas económicas, la gente todavía termina eligiendo al candidato que de alguna forma, si no abiertamente, sí de una forma indirecta ha manifestado alguna admiración o por lo menos ha expresado en el pasado que comparte algunas de esas ideas y de hecho algunas de las políticas y de las ideas que está planteando se asemejan bastante a esas políticas que fueron implementadas en Venezuela, que también se ha visto implementadas en otros países de la región, como Argentina, o que incluso también han sido implementadas en el pasado en Colombia y donde los resultados muestran que muchas de esas políticas en realidad no funcionan y que en últimas lo que terminan es teniendo un impacto significativo sobre la economía y sobre las mismas personas que supuestamente en un principio se deberían beneficiar, o por lo menos esa es la forma en que se vendían esas propuestas, de que estas eran cambios y políticas nuevas
que iban a beneficiar a los sectores menos favorecidos, pero que en últimas, hay digamos suficiente evidencia al respecto, son esas políticas que terminan teniendo los efectos contrarios a los que inicialmente se están vendiendo y a lo que la gente, por lo que la gente está votando. Entonces, esa es más allá de decir por qué Gustavo Petro y Rodolfo Hernández terminaron en la segunda vuelta, es un poco lo que a mí me sorprende sobre los resultados finales de estas elecciones. Muchas gracias, Felipe. Felipe pone un punto muy importante acá, que María Mercedes de pronto nos puede dar luces, es qué tanto ustedes esperan que el cambio de modelo exista con Gustavo Petro. Es decir, ustedes prevén un cambio de modelo drástico, un cambio de modelo moderado, con lo que hemos visto, ¿no? Con la campaña y también con el discurso de ayer, ¿cierto? Ustedes ven ese cambio en el statu quo, pues, como se dice, ¿hasta dónde va a llegar o qué es lo que se prevé con lo que sabemos de Gustavo Petro candidato hasta el momento? Pues a ver, el cambio de modelo yo creo que puede haber en muchos aspectos, pero bueno, me voy a referir en particular a la parte económica, que es realmente la que conozco. El cambio de modelo, si uno lo pone como en blanco, inicialmente tener un Estado grande, un Estado que tenga una participación muy grande en el gasto. Entonces, por ejemplo, yo siempre uso un caso que es interesante, que es comparar Estados Unidos con Francia. Estados Unidos, el gasto público es del 40% del producto. En Francia es del 70%. O sea, que en Francia la mayoría de la producción, el 70% de la producción y el gasto se genera a nivel del Estado. Ese es, yo creo que uno de los modelos que son como ideales para Petro. Ver cómo lleva a que el gasto se genere en el sector privado, en el sector público y no en el privado. O sea que yo creo que las primeras medidas, y todo va en esa dirección, ¿no? Uno ve, por ejemplo, lo que habla del sector financiero, que habla de distintos sectores, y también dentro de ese modelo, es un modelo proteccionista, es un modelo que quizás Jorge Enrique nos hablará, que busca en particular con relación a la agricultura que se produzca pues una seguridad alimentaria, no sé exactamente qué, pero eso implica también unos niveles de protección muy altos, muy diferentes de yo creo que los que existen hoy en día, o no sé qué tanto en la agricultura, pero un modelo diferente porque a eso le mete control de precios. Entonces, quiere cambiar totalmente la forma como se asigna la producción. Entonces, uno se va, por ejemplo, que ha funcionado así, es que es mucho más socialista que digamos que los países nórdicos, que también son bastante socialistas. Y yo creo que Petro sí se va a mover hacia eso, y se puede mover hacia eso por muchos aspectos. Por ejemplo, él ha hablado de hacer una reforma tributaria que sea el 5% del producto. Eso quiere decir que 50 billones de pesos que estaba gastando el sector privado de cualquier manera se lo va a gastar el Estado. ¿Y en qué se lo va a gastar? Pues ahí, eso sí es lo que ha dicho mucho, como que quiere dar una pensión mínima para los mayores de, creo que de 69, la necesidad de pensión, que quiere darle un ingreso también a las amas de casa, que a los jefes de hogar también. Bueno, él tiene un portafolio así enorme, de gastar plata, que ahí es donde empieza a ser uno compatible, que va a hacer una cosa con la otra. Y si eso le pone el sombrero que yo mencionaba antes, que me parece las cosas más importantes que dijo, es que le parece importante el crecimiento. Entonces, si uno pone eso junto, empieza a estrellarse, porque si usted le va a meter unos impuestos al sector privado de 50 billones adicionales, empezando porque yo no sé a quién se los puede meter, porque yo creo que las reformas tributarias de los últimos años han vuelto los impuestos de las personas naturales impagables. Lo que pasa es que aquí no paga nadie, y poner, no sé, al 3% del país a sostener el 97% es muy complicado. Y eso pues empieza a pegarle, y lo mismo los controles de precios. Por ejemplo, ayer decía
que iba a bajar el precio de la carne. Dice uno, bueno, ¿cómo va a bajar y quién va a producir la carne y cómo va a subsidiar eso? Entonces, cuando uno se siente, y no me imagino que ellos se sentarán a poner en un mapa, pues como una empresa o inclusive en el mismo hogar, sumas y restas, empezará a ver qué puede y qué no puede. Si es razonable, me imagino que va a meter un cambio lento, aunque hay una mucha expectativa de la población que están esperando que les responda muy rápidamente, los jóvenes, sobre todo los jóvenes, las mujeres, se crean unas expectativas enormes. Entonces ahí va a haber unos trade-offs bien difíciles y que de ahí pues va a resultar, primero, que se logre hacer el cambio sin digamos, sin crearnos. Y qué tan acelerado, porque ciertamente uno no puede pretender, quisiera proteger el crecimiento, porque ciertamente cuando usted se mete en ese mundo, y por ejemplo con lo de las platas de las pensiones, empieza a tener líos con la inflación, con el crecimiento. Además, otra cosa que es importante es cuál es la dimensión del tiempo que tiene en la cabeza. Si es hacer todo lo que necesita hacer o lo que quiere hacer en 4 años, o es sembrar las bases para que el futuro sea, pues, sea un país diferente. Entonces, también ahí, eso es el ritmo al cual se muevan las cosas que va a ser determinante de los resultados, porque podemos al principio crear un sistema, por ejemplo, con lo de las pensiones, que quiere coger la plata de las pensiones, por lo menos el flujo, que eso se vuelve deuda, y eso se vuelve inflación, y eso se vuelve una serie de problemas. Que puede que en el corto plazo no pase nada, pero en los 4 años puede despedazar el país a punta de ese tipo de cambios. Veo ya muy importante su opinión sobre este tema de qué tan moderado será el cambio de Gustavo Petro, o cómo lo ve con todas las propuestas y todo lo que ha pasado en la campaña y ayer con el discurso, especialmente para su sector que es tan importante para Colombia, que es el agro. Pues mire, Andrés, yo creo que lo primero que hay que decir es que en el caso de los ingresos, que mucho dependerá de lo que sea una reforma tributaria, como bien lo apunta María Mercedes, todo dependerá de la voluntad política del Congreso de la República, porque pues al final del día cualquier cambio en materia tributaria, salvo que sea un estado de excepción, tiene que entrar por el Congreso de la República y ahí se va a encontrar una primera talanquera para ese recaudo que necesitaría superior a los 50 billones de pesos, que como dice María Mercedes, no sabemos de dónde va a salir. Lo segundo es que también hay que mirar con mucho cuidado los planteamientos económicos que ha hecho, sobre todo para el sector agropecuario. Cuando María Mercedes hacía referencia al tema del costo de la carne, yo no me imagino un país con precios fijados por decreto, porque eso es lo que terminaría generando es escasez y una mayor inflación que a todas luces va en contravía de lo que el mismo Gustavo Petro en campaña decía. Y tercero, el tema de los aranceles inteligentes, que también lo mencionó mucho en la campaña, para proteger a la agricultura. Si Gustavo Petro el 7 de agosto decide incrementar los aranceles a las importaciones de productos agropecuarios, y hay que recordar que Colombia produce 73 millones de toneladas de comida al año y 13.8 millones se importan. De esos 13.8 millones que se importan, 7 millones son maíz, soya y torta de soya, que es la base del alimento para las gallinas, los pollos, los cerdos y las vacas, de donde sale la proteína de origen animal, que es tal vez la mejor opción en comida para los colombianos más vulnerables. Entonces, aranceles inteligentes o subir los aranceles, lo que va es a encarecer la comida de los colombianos, que también va en contravía de lo que el mismo Gustavo Petro dijo en campaña. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esas medidas, y en este periodo entre el 19 o ya 20 de junio y el 7 de agosto, que es cuando hará el empalme, cuando nominará a sus ministros y armará sus equipos, ahí es donde ojalá venga una aterrizada frente a lo que realmente, uno, puede hacer, segundo, podría generar de impacto en la ciudadanía y particularmente en el sector que represento. Y también hay que mirarlo de esta manera. Cuando uno mira el mapa de las elecciones, donde está la producción de comida gruesa en nuestro país, hace parte de ese prácticamente 50% que no votó por él. De tal manera que habrá que mirar con mucho tino esas medidas que él vaya a anunciar y sobre todo la respuesta, y permítame me extiendo un poquito, en particular que pueda tener con países con los cuales Colombia tiene una relación muy profunda. Las mayores importaciones que hace nuestro país de insumos que son absolutamente necesarios para la producción de alimentos vienen de Estados Unidos. Yo no me imagino el nuevo gobierno incrementándole los aranceles a los Estados Unidos y cómo va a reaccionar la administración Biden.
Entonces, al día siguiente nos van a cerrar las exportaciones de flores, de café, de banano, de aguacatejas, y ¿qué va a pasar con el empleo? Y si, como lo ha dicho Gustavo Petro, que hay que renegociar los TLCs, pues para renegociar se necesitan dos. Y como decimos aquí en Colombia, eso es pelea de tigre con burro amarrado, y hay que ver quién es el tigre y quién es el burro amarrado. Hay que recordar que cuando Donald Trump decidió renegociar el NAFTA con México y Canadá, ¿qué fue lo que logró? Claro, los mexicanos lograron el acceso en el azúcar al mercado de los Estados Unidos, pero ¿a cambio de qué? Que los Estados Unidos pudieran exportar el maíz a México. Entonces, esas cosas son las que el mismo presidente electo y su equipo colaboradores tienen que mirar muy bien, porque cualquier medida que se tome o puede ser perjudicial para el aparato productivo nacional o puede ser más perjudicial para los consumidores, y ahí es donde nosotros, así con la misma franqueza que estamos hablando en este panel, pues obviamente lo haremos de cara a la relación que esperamos tenga el gobierno con el sector privado, porque el gobierno también ha dicho, el nuevo gobierno ha dicho, yo quiero dialogar, yo quiero lograr consensos, aquí hay que hablar con todo el mundo, y bueno, ya estamos a la espera que empiecen a hablar con todo el mundo. Doctor Bedoya, así rápidamente, como líder gremial, ¿cuáles son esas líneas rojas cuando dialogue con este gobierno de Gustavo Petro? Pues mire, ¿Cuáles son esas líneas rojas y cuáles son, hasta acá seguro no paso esta línea? ¿Cuáles serán? pues mire, yo creo que eso dependerá de las propuestas de política que vaya a hacer el presidente electo. Evidentemente, la línea roja más importante es el respeto por la Constitución que tiene nuestro país. Eso que implica el periodo presidencial de 4 años, eso que implica, pues obviamente muchas de las cosas que hacen parte de nuestro Estado de Derecho. Pero en la hora de la discusión de políticas públicas es lo mismo con este gobierno como con cualquier otro. ¿Por qué? Porque al final del día tienen un pensamiento, eso es lo que los lleva a ganar, pero también toca esto aterrizarlo en lo que realmente le conviene al país, lo que le conviene a los colombianos de menores ingresos, y sobre todo con la viabilidad de las políticas, porque usted puede prometer de todo, pero pues al final del día tiene que conseguir la plata en algún lugar, y ahí es donde vamos a mirar en el Congreso de la República qué es lo que puede ocurrir. Y de cara a nuestro sector, como lo he dicho, hay unos asuntos que el presidente electo tiene que tener en consideración, porque puede ser peor el remedio que la misma enfermedad. Si él quiere atacar el hambre, si él quiere atacar la inflación, si él quiere atacar el desempleo, pues las recetas ya están, Andrés, y nosotros con todo el gusto las propondremos para que ojalá se implementen. 4 años es un periodo que resulta siendo más corto por las mismas dinámicas de gobierno, empezando por el presupuesto, que ya está, hay un borrador para el 2023, y el Plan Nacional de Desarrollo que tiene que llevar al Congreso de la República, y ya después quedan 2 años de gobierno, 2 años y medio, y el cierre con una nueva campaña presidencial. Así que hay que optimizar el tiempo y ojalá el diálogo con quienes tenemos propuestas y conocemos de fondo las necesidades, al menos como es en nuestro caso el sector agropecuario. Ya sigo con Felipe, pero lo que entiendo hasta ahora, María Mercedes y Jorge dicen básicamente que muchas de las propuestas se puede afirmar que muchas de las propuestas de Petro son inviables, presupuestalmente por lo menos. ¿Esa es una conclusión? Pues hay que cuantificarlas y hay que ver de dónde sale la plata. Y algunas se podrán hacer y otras no, pues no sé, pero sí es importante es que cuantifiquen, sumen, restan, miren cuáles son las implicaciones en los distintos sectores, porque si no pueden crear un caos, realmente pueden llegar a crear un caos y terminar con, por ejemplo, en el sector agrícola que lo quieren ayudar, acabando. Si le ponen un control de precios a la carne, yo me imagino, y además de golpe resuelven prohibir exportar para que la carne se quede acá, y bueno, no sé, entonces eso empieza a tener unas consecuencias bien difíciles, y entonces ahí se le empieza a afectar la producción, se le empieza a generar desempleo, y se empieza a enredar. Bueno, Felipe, ¿qué piensa de lo que dice Jorge y María Mercedes? ¿Está de acuerdo? ¿Está por la misma línea? Y ya vamos a hablar con Felipe también con los mercados. Mañana será un día clave Sí, para ver cuál es el impacto. ¿Cuál es la previsión? Me parece muy interesante lo que se ha discutido últimamente, porque precisamente es si el gobierno de Gustavo Petro se va a enmarcar dentro de lo que más recientemente, por lo menos en los casos de México y Chile, ha sido esta nueva izquierda que hoy en día está gobernando en ambos países. Y es una izquierda que por lo menos en México y en Chile habla constantemente de que a pesar de ser unos gobiernos de izquierda y ser gobiernos que proponen mayores niveles de gasto
y una participación mucho más activa y más grande del gobierno y del sector público en la economía. Son izquierdas que constantemente o defienden y practican políticas fiscales que son responsables y sostenibles en el largo plazo o en el mediano plazo, diferentes a las políticas de izquierda de pronto de los 70s o de los 80s en América Latina, que desembocaron en crisis financieras y económicas de grandes proporciones. También, y de pronto acá es una diferencia importante con por lo menos algunas de las propuestas que ha hecho Gustavo Petro hasta ahora, es que en los casos de Chile y México, los dos, tanto López Obrador como Boric, han sostenido abiertamente y defendido la independencia del Banco Central, resaltado la importancia del rol que juega el Banco Central y una política monetaria independiente en mantener unas expectativas de inflación bien ancladas, y sobre todo ahora que la inflación ya se ha convertido en un problema también, por lo menos actualmente, relevante dentro de la política económica, pues también estas ideas de posibles cambios que pudieran disminuir la independencia del Banco Central son propuestas que, dentro de las que ha hecho Gustavo Petro, generan alguna, por lo menos mayor incertidumbre, sino alguna preocupación, incluso en comparación con lo que ha sido el discurso de la izquierda en otros países, como recientemente en otros países como México y Chile. Y es básicamente porque, por lo menos en los casos de México y Chile, son gobiernos de izquierda que reconocen que para tener la opción, por lo menos la oportunidad de implementar algunas de esas políticas y de los cambios que están proponiendo, se necesita por lo menos un nivel de estabilidad macroeconómica mínimo para poder empezar a discutir otras alternativas y otros proyectos, otros modelos económicos. En últimas, también lo que ocurre es, eventualmente, si son gobiernos que por un lado están proponiendo responsabilidad fiscal, pero por el otro lado están implementando políticas que no contribuyen que no estimulan el crecimiento del sector privado, pues en últimas son políticas que terminan tratando de mantener una política fiscal responsable, pero con tasas de crecimiento económico bastante bajas, que hacen que ese modelo es insostenible en el largo plazo, sobre todo si son presidentes y gobiernos que han sido elegidos bajo una promesa de mayor gasto y una mayor participación del Estado dentro de la economía. Entonces, para ponerlo de alguna forma, son nuevas izquierdas que hablan de responsabilidad fiscal, por lo menos en el caso de México y Chile, también de una responsabilidad en términos de política monetaria, pero que por el lado de sus propuestas de crecimiento económico, cómo estimular el crecimiento económico, sus ideas no son completamente compatibles con lo que están proponiendo por el otro lado. Y en cuanto al posible comportamiento de los mercados cuando abran mañana, bueno, creo que vamos a ver algo de preocupación. El mercado sí ya tenía descontado, le había dado una alta probabilidad al escenario de que Gustavo Petro pudiera ganar las elecciones, así que el resultado no es una sorpresa en absoluto. Sí creo más recientemente, sobre todo dada la dinámica que traía Rodolfo Hernández en las encuestas, de pronto el mercado también le había asignado alguna probabilidad a la victoria a que Rodolfo Hernández terminara siendo elegido, y eso es lo que el mercado probablemente va a corregir mañana una vez que abra. Pero también resaltaría una última cosa, y es que dentro de la mayoría de los inversionistas también han venido moderando el nivel de preocupaciones sobre un posible escenario de Gustavo Petro como presidente, por algunas de las razones que se han mencionado acá, porque no tiene mayorías en el Congreso que lo van a obligar, por lo menos en un principio, a negociar, y podría resultar eso en reformas y un discurso menos agresivo de lo que se vio por lo menos al principio de la campaña, porque
como lo mencionó María Mercedes en el discurso de ayer, fue muy importante ver hoy, por lo menos oír que él estaba hablando de construir puentes y de unidad, y que no es simplemente un gobierno que va a tratar de, en principio, simplemente avanzar con sus ideas y con eso tener una planadora por encima de las opiniones del resto de las personas. Entonces, los mercados también, a pesar de la incertidumbre y los temores que generaban algunas de las ideas de Gustavo Petro, han aprendido a que no se puede tomar, a que esas ideas tienen que ser tomadas con un grano de sal, y en línea de eso los mercados también se han venido adaptando, y la respuesta, aunque pueda haber alguna corrección mañana, no creería yo que vaya a ser una depreciación desbordada del tipo de cambio, o que mañana vayamos a ver saltos importantes en los precios de los diferentes activos. Felipe, estamos hablando de un dólar de cuánto más o menos, si ustedes prevén. No, yo creo que el dólar probablemente se debería, restándole la volatilidad que pueda haber en el corto plazo, creo que en niveles alrededor de 3.800 son niveles donde el dólar claramente se puede mantener. Creo que las presiones de la depreciación del peso, más bien en este caso, y ya no es solo hablando del caso de Colombia, sino ya a nivel de América Latina, incluso a nivel global, las presiones que se han visto sobre las diferentes monedas con relación al tipo de cambio frente a Estados Unidos, más bien han sido dominadas por lo que está pasando en términos de política monetaria y la política económica por el lado de los Estados Unidos, y no tanto factores idiosincráticos en cada país. Creo que eso es lo que ha dominado el comportamiento del tipo de cambio recientemente, y mientras se continúe hablando sobre cuánto más puede la Fed en Estados Unidos subir las tasas de intereses, creo que ese va a ser el factor dominante. Ayer hablamos con algunos líderes gremiales off the record y nos contaban que ellos están preparados para un escenario de 5.000 pesos el dólar, ese tipo de cosas. María Mercedes y Jorge, ¿están por ahí o ustedes están preparando al gremio a que tienen a qué número? Pues mire, nosotros por lo menos nos gusta es trabajar con lo que controlamos, no con lo que no controlamos. Y pues la tasa de cambio, predecirla, esa bolita de cristal, creo que no se la han inventado. Yo creo que al final del día, como dice tal vez Felipe, aquí lo que hay que ver es cómo reaccionan los mercados, y precisamente por eso el diálogo será muy relevante. ¿Para qué? Para que de aquí al 7 de agosto, pues obviamente las políticas que se vayan a implementar sean las que le den tranquilidad al mercado. Eso no solamente se tranquiliza con nombres de ministros, eso se tranquiliza con lo que empieza a ser un gobernante, porque manejar un país, eso uno lo puede dañar en una semana o puede dar una muestra de que realmente va a contribuir a reducir la pobreza, las brechas de inequidad y mejorarle la calidad de vida de los colombianos más vulnerables. María Mercedes, usted hablaba sobre los mensajes que debe mandar. ¿Cuáles son esos mensajes que debe mandar Petro, o que usted le aconsejaría o recomendaría mandar al equipo de Petro de aquí al 7 de agosto para la economía? Me parece importantísimo, primero, la regla esta fiscal de mediano plazo. Un poco si se va a respetar o no se va a respetar, si se va a tratar de acomodar dentro de esos parámetros que por fortuna en las últimas etapas de este gobierno ha resultado muy exitoso económicamente hablando. Parece que esa tendencia pues no la vamos a tener hacia adelante porque es todavía el coletazo de la pandemia. Esperan a mediano plazo un crecimiento que no es grande. Me parecería importante ver cómo se sube más, que es del orden de 3,1%. Pero ahí, si usted habla de que respete esas reglas y que no las va a cambiar, ya un paso dentro de unos parámetros de buen manejo macroeconómico. Es una idea. O si mañana dice que esa regla le estorba porque esa regla estorba porque implica una serie de restricciones, pues ahí ya manda otra señal muy diferente. Y hay una parte que me parece súper clave en este asunto, es que yo no creo que, mejor dicho, me parecería de una gravedad total descuidar los mercados externos, descuidar los mercados de capitales y llevar a que, qué sé yo, nos califiquen mal, sin grado de inversión, pues no es tan grave la grado de inversión, sino que acaben poniéndole una calificación de que
este país se vuelve un país paria internacionalmente, porque ningún país del mundo resiste la parada del crédito externo. Puede que a veces sea más caro, más barato, pero si usted le cierran las puertas del crédito, usted no simplemente mandan a las tinieblas del país, como un poco le pasó a Venezuela. Venezuela, desde que se quedó sin petróleo y sin nada, pues simplemente, pues gente muriéndose de pobreza, pues que haya 4 millones de medio de venezolanos salidos de allá y no sé cuántos desplazados internos, muestra lo que puede ser un desastre de torear, digamos, los mercados internacionales que son muy quisquillosos y muy difíciles de manejar. Ha habido otras épocas en Colombia que ha habido líos con los mercados externos, por ejemplo, el 82, 84 fue terrible, pero de alguna manera se logró ajustar la economía para poder responder frente a este tipo de problemas. Pero yo sí creo que sí, yo le pondría mucha atención a qué van a hacer con la parte fiscal y qué van a hacer con la parte externa. ¿Sí? Porque lo contrario se puede meter en un lío grande y dentro de eso ve cómo acomodo lo que él quiere, que es estatizar empresas y qué sé yo, y eso no se necesita expropiar, no creo que se necesita expropiar, usted como que saque unas normas X, por ejemplo, la tierra, no puede grabar cada cara que les toca vender o ponerle impuesto al patrimonio o los bancos, ¿no? Con manejo ahí de las provisiones y qué sé yo, y fortaleciendo el banco agrario, el bancoles, qué sé yo, usted puede empezar a trastear toda la actividad que hoy en día es privada hacia la actividad pública. Todo eso lo puede hacer de golpe dentro de unos límites, pero creo que si sobrepasa esos límites, realmente yo creo que sí viene un poco la desconfianza y el caos. Doctor Bedoya, brevemente, ¿cuáles son esos mensajes que debe dar Petro para la economía colombiana de aquí al 7 de agosto? Pues yo creo que develar cómo va a hacer lo que prometió en campaña, porque pues al final del día eso es lo que nos va a dar una sensación no solamente a los actores del mercado doméstico, sino a los mercados internacionales. María Mercedes lo ha resumido muy claramente en los planteamientos que ha hecho. Y obviamente será cuál es la dimensión de la reforma tributaria, realmente qué es lo que va a hacer en el caso de los aranceles, cómo, de dónde va a sacar la plata para las compras de las cosechas, cómo va a garantizar el empleo de última milla, que también lo prometió en su campaña presidencial, porque eso es lo que va a hacer que hagamos sumas y restas y veamos qué tan viable o inviable en principio es su programa de gobierno. Eso pues tendrá una consecuencia. Le pregunto, hay unas medidas de campaña que ha hecho sobre el freno a nuevas exploraciones petroleras, el tema de cambiar totalmente el sistema de salud, quitar las EPS, hacer una reforma tributaria que afecta a los más ricos, supuestamente él dice que son 4.000 personas, medidas para importaciones que lo hablamos ahora. ¿Cuáles son las dudas y cuáles son las certezas que hay hoy? Ustedes, de todas estas cosas que ha propuesto Petro, ¿cuáles son como las cosas que usted dice, bueno, acá sí hay unas dudas grandes y a otras me parece bien discutirlo? Pues mire, en lo que son los objetivos en materia de pobreza, desempleo, informalidad laboral, yo creo que todos los colombianos estamos de acuerdo. Aquí el problema no es ese, la incertidumbre es en cómo lo va a hacer y el impacto que eso pueda generar. Y por lo menos en nuestro sector queda clarísimo que el tema de los aranceles inteligentes, que el tema de la compra de las cosechas, que el tema de los impuestos a la tierra improductiva, pues evidentemente son cosas que hay que mirar el cómo lo va a hacer para poder determinar al final del día cuál es el impacto. Yo creo que como colombianos, pues al final del día todos estamos de acuerdo en qué es lo que se debe hacer para reducir pobreza y todos estos indicadores que son tan lamentables, pero de alguna otra manera el tema es el cómo se va a lograr. Y para eso existen los vasos comunicantes en una democracia, el Congreso de la República y por supuesto la institucionalidad. ¿Confiamos en qué? En el mensaje que dio anoche. Quiero dialogar, quiero buscar consensos. Esto es un gobierno que gobernará para todos, pero pues eso tiene que traducirse en hechos concretos. ¿Para qué? Para darle tranquilidad a los mercados, para darle tranquilidad a los agentes económicos. Mire, acá hay una cosa que hay que hacer mucho énfasis. El empleo se genera en el sector privado, no en el sector público. Entonces, si Gustavo Petro, como dijo anoche, yo quiero desarrollar el capitalismo, pues va a tener que trabajar de la mano del sector empresarial y del sector privado. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué vamos a hacer con el 48% de informalidad laboral que tiene el país? ¿Qué vamos a hacer con una tasa de desempleo de 2 dígitos? Los empleos con la iniciativa privada y ahí es donde veremos qué ocurre a partir del 7 de agosto.
Bueno, para ir cerrando este panel, y muy interesante, y muchas gracias por estar acá con Bloomberg Línea, queremos preguntar, digamos, Felipe, ¿cuáles son esos desafíos que tiene Petro, que usted centraría? Si usted fuera asesor de Petro, le diría, mire, concentrémonos en estos tres puntos que son los más importantes, los más graves, los que tenemos que resolver por lo menos en los primeros 100 días de gobierno de Petro. Entre ellos, creo que Jorge, el doctor Bedoya, habla sobre la inflación, pero digamos, ¿cuáles son para ustedes, para usted, esos desafíos que usted resolvería en estos 100 primeros días de gobierno de Petro? Bueno, creo que el primer desafío para Petro va a ser cómo lograr el consenso y el nivel de apoyo dentro del Congreso que necesita para impulsar las propuestas y las ideas con las que fue elegido. Y esa parte va a ser crítica. Vamos a ver si en últimas efectivamente se enfrenta con una oposición muy fuerte en el Congreso. Va a ser muy interesante ver cuál va a ser la respuesta de él, si va a insistir en esto que ha dicho desde ayer, de construir puentes y de dialogar y tratar de lograr un punto intermedio en el cual él no se va a hacer absolutamente todo lo que él tenía en mente, pero va a poder, la oposición lo va a dejar avanzar en esa dirección, aunque de pronto a una velocidad y con los más moderados, o si por el contrario, una vez vea que está enfrentando una oposición muy fuerte del Congreso, entonces pueda simplemente cambiar de tono del discurso y de tratar de avanzar por sí solo y sin los apoyos o sin tener acuerdos con la oposición para tratar de avanzar esas ideas. Y esos son dos caminos que probablemente conducen a sitios muy diferentes, donde los cuales, si se termina tratando de avanzar por mecanismos como llamar a tratar de hacer un referendo o empezar a hablar de cambios constitucionales, van a ser propuestas que van a empezar a generar muchísima más preocupación dentro de los inversionistas y en los mercados. El otro gran desafío, y creo ahí María Mercedes ya habló sobre eso, es cómo lograr que Colombia tenga tasas de crecimiento significativamente mayores de las que se está hablando actualmente. Y es crítico porque actualmente Colombia es un país que con tasas de crecimiento de 3% o menos, pues tiene dificultades para lograr los niveles o necesita tasas de crecimiento más altas para empezar a resolver los problemas de desigualdad, de sostenibilidad de sus cuentas fiscales en el largo plazo. Así que se necesita apuntar y encontrar fórmulas para poder tener tasas de crecimiento mayores. Y ahí creo que es crítico también, y Jorge lo mencionó, entender que por más gasto que el sector público haga, realmente la evidencia ha mostrado, no solo en Colombia, sino en muchísimas partes, que el verdadero crecimiento viene atado a la inversión y a la actividad del sector privado, y que las políticas económicas que se implementen tienen que estar constantemente enfocadas en impulsar y estimular el crecimiento y la actividad y la inversión del sector privado, y no simplemente creer que la dirección de la economía o que se van a alcanzar tasas de crecimiento mayores donde es el gobierno el único que está tomando las decisiones de a dónde debe ir la plata, a dónde se debe invertir, sino sin tener en cuenta las consideraciones o los intereses del sector privado. Y por último, el otro gran desafío que, digamos, trasciende un poco la parte económica, pero en últimas está ligada, es todo el tema de la seguridad en Colombia. Venimos de unos años en los cuales, bueno, en los 90 o a finales del 2000, el tema de seguridad se había vuelto un gran obstáculo para el crecimiento económico. Venimos ahora de prácticamente 10 o 20 años donde eso dejó de ser el caso, pero creo que recientemente también, y es una de las preguntas que hay sobre qué podría pasar durante esta administración, es qué va a pasar con toda esa actividad no informal, ilegal, que termina repercutiendo sobre los niveles de seguridad en Colombia y de alguna manera también sobre la inversión y el crecimiento. Muchas gracias, Felipe. María Mercedes, lo último, ese desafío de Petro en los 100 días, ¿cuál es? Y le hago una preguntita que
que es importante, es sobre lo que ha mencionado sobre la Junta Directiva del Banco de la República, Petro. Dice que no es independiente y entre comillas dice que la Junta Directiva debe tener presencia de la sociedad. ¿Usted cree que esos mensajes que ha mandado sobre el Banco de la República también son, cómo los lee usted? Entonces, esas dos preguntas para terminar este panel, María Mercedes. A mí la verdad es que lo del Banco de la República me parece difícil, entre otras, porque creo que pues probablemente de golpe por ley se puede hacer algo, pero si no le tocaría cambiar la Constitución, y cambiar la Constitución, pues sí, también se puede hacer, pero no es un camino rápido. Y los directores que están ahorita en el banco solamente los vienen a cambiar hasta el tercer año, o sea que puede que en el tercer año cambie y no sé qué haga, pero mientras tanto, eso. Pero por el otro lado, políticamente me parece que meterse con el Banco de la República es un lío grande, porque el banco tiene mucho prestigio, la gente le cree, usted no puede acabar con la institucionalidad y sobre todo la institucionalidad de las entidades en las que el público tiene confianza. Ahora, si se mete ahí a usar el Banco de la República para hacer gasto público, que es, yo me imagino que esa es la idea, y por otro lado, yo creo que haría dos cosas si se mete en el Banco de la República. Uno, ve a ver cómo se quita de encima que se necesite unanimidad en la Junta para aprobar gasto público, pues para aprobar de endeudamiento del gobierno con el Banco de la República. Y la otra es las tasas de interés. ¿Cómo maneja usted la política monetaria? Él ha dicho mucho que las tasas de interés, y ahí es donde viene la importancia del sector financiero y de todo lo que se diga a ese respecto, porque él dice que el crédito debe ser barato. Entonces, pues usted el crédito lo capta, mejor dicho, si desaparece la tasa de interés para los depósitos, pues se desaparece el ahorro, se le va a dar la plata al país, o no tengo ni idea, o empieza a regalar plata del Banco de la República nuevamente para poder subsidiar tasas de interés de golpe para la agricultura o para algunos sectores. Eso tiene unos costos gigantescos y termina no siendo muy eficiente. Pero esos son del tipo de cosas. A mí, por ejemplo, yo le echaría mucho ojo a qué va a hacer con el sector financiero, porque él lo ha dicho y yo lo conozco a Petro desde hace muchos años, y él siempre ha querido que la banca estatal esté por encima de la banca privada. Y eso para eso no hay que expropiar, simplemente cambia un poco las reglas de juego y trastea platas, no más, por ejemplo, como que ordenen que todos los depósitos de excedentes de las empresas estatales y el sector público se deposite, qué sé yo, en el Banco Agrario o cosas de ese estilo, y eso lo puede hacer por decreto, eso no necesita ley ni necesita nada, y cambiar las relaciones de capital y no sé, un poco de cosas en el interior del sector, las puede hacer muy fácil. Puede que para ponerles impuestos, pues sí, toca sacar una ley, pero hay mucha cosa que se puede hacer, y él, por ejemplo, yo creo que él tiene muy enquistado en la cabeza que el sector financiero es un sector que vive de, pues, primero que es riquísimo, que es no sé qué, que no distribuye, que no colabora. Él tiene enquistado en la cabeza, para él un Estado grande es importante, un Estado que es el que asigne el gasto, un Estado que, como Enrique decía, que qué hacíamos con los desempleados, no, pues él quiere emplear a todo el mundo en el Estado, pero todo eso tiene costos monstruosos. Entonces yo creo que si son racionales, cualquiera que esté ahí tiene que sentarse, sumar, restar y ver hasta dónde da y cuáles son las consecuencias y tomar decisiones con base en eso. Doctor Bedoya, para terminar, ¿usted espera un Petro más moderado cuando llegue a la Casa de Nariño? Depende de la aterrizada que el mercado le pegue y los problemas que va a tener que enfrentar. Y eso dependerá mucho también, Andrés, del equipo que lo rodee y su tolerancia hacia esas personas que le digan esto se puede, esto no se puede, o el aguante de esas personas frente a un presidente que diga no, yo quiero que se haga lo que prometí en campaña. Que eso es lo que al final del día puede generar desesperanza en los colombianos que votaron por él. Porque si él en los 100 primeros días no cumple con muchas de las cosas que dijo que iba a hacer, pues la misma gente que salió a protestar a las calles hace un año, nada raro que pueda volver a salir a protestar. Yo lo que quiero reiterar acá es que gobernar es muy distinto a hacer campañas, y quienes hemos sido parte de gobiernos nacionales, esa es una dinámica que es totalmente diferente. Y dependerá de qué, de lo que aproveche este mes largo hasta el 7 de agosto para lograr consensos, para anunciar medidas, para anunciar nombres,
porque pues lo que necesitamos es que le vaya bien a Colombia. Nada sirve un resultado electoral como el que tuvimos ayer y que el país se vaya cuesta abajo. Bueno, muchas gracias, María Mercedes, por este tiempo. A Felipe Hernández, muchas gracias por sus opiniones, y al doctor Jorge Bedoya de la SAC, muchas gracias por estar en Bloomberg Línea. Y bueno, vamos a seguir paso a paso lo que continúa con el gobierno Petro en Colombia.